Egun on guztioi, eskerrik asko bertaratu zareten guztioi, eskerrik asko bereziki antolatzaileei, eta gaur hemen zuekin guere proiektuaren berri emateko aukera eskaini diguzuen lagunoi. El proyecto Smart Anvisa que hoy vengo a presentaros es un proyecto que busca sumar inteligencias. Persigue alcanzar una organización más inteligente, no gracias a las máquinas, sino gracias a la suma de personas y de máquinas inteligentes. En tal sentido, la fotografía que me sirve para ilustrar la portada, tomada en los humedales de Salburua pegados a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, me sirve un poco para inspirar y reflejar la filosofía que impulsa nuestro proyecto y esa orientación innovadora de la que lo hemos tratado de impregnar. Hace 25 años, este mismo entorno era un lugar degradado y sometido a una intensa actividad agraria. A partir del año 98 se llevaron a cabo obras de restauración, tratando de revertir esa degradación, y desde entonces se ha convertido en un pulmón verde de la ciudad. Pero lo más sobresaliente es que la restauración ambiental del espacio sirvió también como obra de defensa contra inundaciones de la ciudad, en el casco urbano, que utiliza las lagunas como estanques de laminación de las avenidas extraordinarias de los ríos Santo Tomás y Recaleor, pudiendo inundar una superficie de más de 60 hectáreas, capaces de contener una columna de sobrelevación respecto al nivel máximo normal de 1,5 metros. Con este proyecto se consiguió, primero, resolver parte de los problemas de inundabilidad del casco urbano de la ciudad. Segundo, recuperar un espacio degradado y que dificultaba la conectividad de la ciudad con el entorno rural. Tercero, recuperar un humedal, favoreciendo con ello una gran explosión de biodiversidad, la recarga natural de acuíferos y la depuración natural de las aguas aportadas por los ríos mencionados. Cuarto, crear un gran sumidero de carbono para la ciudad, ya que, como saben, los humedales son los ecosistemas más eficaces en dicho propósito. Quinto, crear un parque de 210 hectáreas para la ciudad. Tengan en cuenta, para los que estén más familiarizados con el entorno de Bilbao, por ejemplo, es 25 veces más grande que el parque de Doña Casilda y 2 veces más grande que el parque del Retiro de Madrid. A ver si tengo. Sexto, crear un espacio de expansión muy apreciado para la ciudadanía y la educación ambiental. Además, se incorporaron un centenar de ciervos para el control de la vegetación de la laguna mediante pastoreo en extensivo. Y séptimo, crear un reclamo turístico de primer nivel. Hoy es una de las zonas más visitadas y más apreciadas por los turistas. Convendremos que, cuando menos, es un proyecto inteligente, resiliente y muy bien alineado con la lucha y mitigación de los efectos del cambio climático en entornos urbanos. Quiero empezar con esta reflexión de Russell por cuanto considero resume muy adecuadamente la realidad que seguro vivimos muchos de los que estamos aquí hoy presentes. Los gestores no se enfrentan a problemas aislados, sino a situaciones dinámicas integrados por sistemas complejos de problemas que cambian e interactúan entre sí. Yo llamo a este tipo de situaciones embrollos. Los gestores no solucionan problemas, sino que solucionan embrollos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa todos los días. Cada vez, en efecto, es más habitual que la complejidad de los problemas sea tan alta que los enfoques reduccionistas o simplificadores no permiten su resolución. Porque, si de por sí existen estos sistemas de problemas que cambian e interactúan entre sí, el cambio climático convierte nuestro entorno cada vez más en un entorno VUCA, más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo. Para abordar estos entornos VUCA, creo que todos debemos dar un giro radical a nuestra visión y abordaje de los problemas. Algunos de los mayores problemas que enfrenta el planeta, guerras, hambre, pobreza y degradación ambiental, así como nuestro propio sector del agua, son esencialmente fallos del sistema. No pueden resolverse arreglando una pieza de forma aislada de las demás, porque incluso los detalles aparentemente menores tienen un enorme poder para socavar los mejores esfuerzos de un pensamiento demasiado estrecho. Yo, en este sentido, siempre he perseguido siempre el pensamiento sistémico, que creo que la aportación intelectual de la teoría de sistemas, muy bien planteado por Donella Meadows en su libro Pensar en sistemas, resulta muy útil para abordar los retos que enfrentamos, y es la que hemos tratado de llevar nosotros también a la práctica en el proyecto Smart Anvisa. Donella Meadows fue una doctora en biofísica por la Universidad de Harvard e investigadora del MIT.
La teoría de sistemas es el elemento determinante y común denominador siempre que se investiga sobre los métodos de enseñanza e investigación del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y tengamos en cuenta que en este instituto llevan ya 80 premios Nobel acumulados desde que empezaron su actividad. Por tanto, es un lugar donde se da ese conocimiento de frontera y yo siempre me he sentido muy atraído por entender cómo se piensa en esos lugares. Ahí se refleja muy resumidamente, ¿no? Un sistema no solo es una colección de cosas, es un conjunto de elementos interrelacionados, organizados de manera coherente para alcanzar un fin. Un sistema es algo más que la suma de las partes. Puede mostrar un comportamiento adaptativo, dinámico, buscar sus propios fines, conservarse y, en algunos casos, evolucionar. Nuestras empresas son sistemas. Nuestro ciclo del agua es un sistema, nuestro planeta es un sistema. Y para convertir, sobre todo nuestras empresas y nuestras organizaciones, en inteligentes, nosotros creemos que debemos entenderlas como tal. Pensar en sistemas supone pensar en sus tres elementos constitutivos: elementos, interrelaciones y un propósito. Elementos, interrelaciones y un propósito. Repetiré muchas veces a lo largo de la exposición el concepto pensar en sistemas. ¿Por qué he empezado planteando el pensamiento sistémico como una aportación intelectual necesaria para abordar los retos del futuro? Porque ello me da pie para abordar con perspectiva el papel que desempeña la transformación tecnológica acelerada que estamos viviendo. No sé si conocen a este señor. Este señor es Gordon Moore, quien fuera cofundador de Intel, que ya en 1965 enunció lo que hoy se conoce, entonces era un pronóstico, pero hoy se conoce como la ley de Moore, que, como vemos en el gráfico, se ha cumplido de manera llamativamente precisa. Esta ley, que ha sido la guía de referencia para la industria tecnológica durante los últimos 60 años, dictaba que el número de transistores en un chip se duplica aproximadamente cada 24 meses a una tasa exponencial. Aquí, en la parte izquierda de la imagen del gráfico, pueden ver cómo ha evolucionado el número de chips desde 1000. Si esto, en vez de chips, fueran euros, cualquiera que hubiera invertido en ese 1970 1.000 euros, hoy tendría 50.000 millones de euros. Todavía a Mancio Ortega le pasaría, pero le faltaría poco para cogerle. Con esto quiero reflejar que la tecnología viene evolucionando desde hace al menos 6 décadas a un ritmo vertiginoso, y el sector del agua siempre ha sabido adoptarla con inteligencia para sus fines y propósitos. No creo, por tanto, que a futuro no sepamos adaptarnos como sector y mantenernos a la altura de evolución y vanguardia tecnológicas. No debemos preocuparnos. No acusen una ansiedad anticipatoria por el último hype tecnológico. Cualquier avance tecnológico significativo para la gestión será adoptado por todas las empresas más pronto que tarde. Aún así, si no pensamos en sistemas, la tecnología por sí sola, creemos nosotros que no resulta tan transformadora como a priori pudiera imaginarse. Veamos por qué. Según datos de la OCDE, España ha acumulado un retroceso de su nivel de productividad total de los factores del 7,3% entre el año 2000 y 2022. Esto es muy curioso. En una carrera avanzadísima, rapidísima de evolución tecnológica, resulta que no solo mantenemos nuestra competitividad, sino que la retrocedemos. Qué extraño. En los estudios de economía se señala que la tecnología y su aplicación a la producción de bienes y servicios aumenta la productividad. Desde esta perspectiva, cabría esperar que el proceso actual de cambio tecnológico acelerado incrementase la productividad. Lo que observamos, sin embargo, es lo contrario. Este fenómeno se conoce como paradoja de la productividad. ¿Y por qué ocurre esto? En mi opinión, por no pensar en sistemas. No sé si conocen a esta señora. Esta señora es Margarita Delgado, la que ha sido gobernadora del Banco de España en funciones hasta el reciente nombramiento de José Luis Escrivá. Pues la gobernadora del Banco de España, en una conferencia del 5 de julio de este mismo verano, hace apenas 2 meses, señalaba la importancia de poner de manifiesto la complementariedad entre el capital tecnológico y el intangible y la capacitación de los trabajadores a la hora de maximizar el impacto de las nuevas tecnologías sobre el crecimiento de la productividad. Es decir, se destaca una cierta incapacidad a la hora de adaptar la capacitación de los trabajadores y las estructuras organizativas de las empresas a dichos cambios. Señalo esto en este foro tan privilegiado porque
Yo tengo que admitir mi reiterado abrumamiento, incluso a veces perplejidad, en todos los espacios, jornadas, congresos, eventos a los que acudo con muchísimo interés y donde existe últimamente una exaltación de la tecnología y sus potencialidades, y nadie habla casi nunca ni una sola palabra de personas y estructuras organizativas. Pensar en sistemas. La tecnología no lo es todo. Un enfoque adecuado, en nuestra opinión, debe sustentarse en 5 palancas siguientes que hemos tratado de trasladar al proyecto, que son la inversión productiva, el capital humano, la innovación y otros activos intangibles, la digitalización y la dinámica productiva de las empresas. Solo con digitalización, que es un elemento, consideramos nosotros que no llegaremos lejos. Pensar en sistemas, no en elementos aislados, sin interrelación o propósito definido. En este sentido, también Xavier Marcet, para mí un gran referente en estrategia, innovación y transformación de organizaciones, nos lo explica muy bien en su libro Crecer, haciendo crecer. Las empresas consistentes usan la tecnología para crear un binomio con las personas que resulte competitivo para la empresa y digno para las personas y su trabajo. Bueno, visto todo lo anterior, que entendía que eran unas reflexiones previas que debía compartir, pensamos, bueno, ¿cómo podemos aplicar todas estas enseñanzas a un buen proyecto de futuro para Anvisa y sobre todo para la sociedad? Para evitar el adanismo, esa enfermedad adolescente de impugnar todo aquello que no surge de uno mismo, tenemos que analizar el punto de partida de Anvisa. En la diapositiva pueden ver el gráfico de evolución de agua remitida a la ciudad y de la población de Vitoria-Gasteiz en los últimos 40 años. Es decir, la población de Vitoria se ha incrementado en 60.000 personas y el agua remitida a la ciudad para prestar servicio ha descendido casi en un 50%. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues bueno, pues en primer lugar, no hay misterios en esta materia. El rendimiento de la red ha ascendido en 40 años desde un 50% hasta un 92%, manteniéndose ya en los últimos 10 años por encima del 90%. El consumo doméstico por habitante y día ha descendido en 20 años, aquí en esta gráfica que aparece en la parte baja, de casi 130 litros por habitante y día a 102 litros y habitante y día registrados en 2023. Todo ello porque hemos ido acompañando una intensa actividad en la gestión de la demanda. Reitero lo de la gestión porque no es lo mismo promoción que gestión. No es lo mismo promocionar el ahorro que gestionar el ahorro, que llamar a ese 3% que más consume, hacerles auditorías y ayudarles a disminuir su consumo. Ya a día de hoy, en aquel gráfico de la derecha en sus pantallas, tienen la evolución de los barrios de la ciudad. Y ya a día de hoy prácticamente el 50% de la población de Vitoria está por debajo de los 100 litros por habitante y día, cuando la media en el Estado está en 130. Arriba también ven en la parte superior derecha un gráfico de evolución del volumen de agua depurada en la edar de Crispijana, que como vemos hemos logrado reducir el agua bruta de llegada a la edar en tan solo 3 años de 33 hectómetros cúbicos a 25 hectómetros cúbicos. Todo ello actuando en sistemas de drenaje urbano sostenible en el espacio público, impermeabilización eficaz de redes, desvío de cauces incorporados al sistema de saneamiento en cabecera, con ayuda también de URA y el Ayuntamiento. Y quiero señalar esto porque ahora que hablamos mucho de la nueva directiva TARU, que nos obliga o nos obligará, entre otros, a alcanzar la neutralidad energética en la edar o a implementar tratamientos cuaternarios, pensad la influencia económica que puede tener plantear esas soluciones para gestionar 33 hectómetros cúbicos frente a 25 hectómetros cúbicos. Igual que para resolver un problema de inundabilidad en la ciudad, retomo el ejemplo del principio de salubridad, no resultaba a priori la solución más intuitiva inundar 60 hectáreas de suelos degradados, es probable que cuando hablamos de alcanzar la neutralidad energética, por ejemplo, tampoco es lo más intuitivo pensar en hacer un plan director de implantación de SUVs a escala de ciudad para disminuir el caudal influente, pero tenemos que pensarlo en sistemas. Pensar en sistemas nos permite, como decía al inicio, ampliar el foco de lo intuitivo a lo contraintuitivo para llegar, en primer lugar, siempre a soluciones más sencillas, más baratas, igual o más eficaces y tanto o más fáciles de gestionar. La creatividad, esto es algo que llevamos en nuestro ADN en Anvisa, la creatividad empieza cuando quitas un 0 al presupuesto. De ahí que la capacidad de disrupción de las startups suele ser también muy superior a la de los grandes grupos empresariales consolidados. Bueno,
Todo lo anterior se ha conseguido en Anvisa, todos estos datos que son, bueno, una hoja de presentación relativamente aceptable de la que se sentirse orgulloso, se ha conseguido en Anvisa con un nivel de digitalización que calificaría de medio o incluso bajo. En mi humilde opinión, deberíamos evitar, digamos, la tentación de creer que la digitalización es una especie de bálsamo de Fierabras que nos va a evitar pensar en el futuro y a lo que se consigue digitalizando que nunca se podría alcanzar con un equipo de hombres y mujeres comprometido como ha sido en el caso de Anvisa. La digitalización, en nuestra opinión, tiene sentido si previamente se han eficientado los procesos y los resultados han alcanzado los objetivos exigibles a estándares de buena gestión. Digitalizar la buena gestión, los procesos que se han demostrado eficaces tienen sentido. Digitalizar la ineficiencia no tiene sentido. De alguna manera hay que enamorarse del problema, no de las soluciones. Bueno, llegados a este punto, uno podría pensar, bueno, esto es el fin de la historia, entonces, ¿no? Ya tenemos unos ratios bastante aceptables, estamos bastante bien. ¿Qué podemos mejorar, ¿no? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo nos puede servir la incipiente tecnología derivada del IoT, de la inteligencia artificial, el machine learning, edge computing, hay la de Dios, con perdón de nombres, para mejorar nuestro propio conocimiento y el que la sociedad disponga sobre el uso del agua? O sea, ¿cómo podríamos nosotros, aplicando esa teoría de sistemas, llegar a activar a la sociedad, que es una figura clave en este sistema? La sociedad es una figura clave para que se comprometa en la consecución de mayores retos ambientales a futuro. Sobre este particular, quizás conozcan a este señor. Este señor es Richard Thaler, que es Premio Nobel de Economía en el 2017, galardonado por sus intervenciones en materia de economía conductual y teoría del comportamiento. Escribió un libro apasionante que recomiendo a todos los que estáis aquí y que tengáis responsabilidades en gestión de cualquier ámbito. Se llama Nudge en inglés y al español fue traducido, porque no había una palabra exacta, como un pequeño empujón o un empujoncito, podríamos entender, ¿no? En este libro se observa cómo nuestras percepciones y decisiones dependen del modo en que se organizan ante nosotros las diferentes opciones. Gobiernos y empresas se convierten así en una especie de arquitectos de la elección. A través de leves impulsos conscientes, a menudo invisibles, y cuyo coste económico y político es irrisorio, las personas e instituciones pueden incentivar determinados comportamientos positivos, sin mermar la libertad de elección de los ciudadanos. Esto es muy bonito porque, por ejemplo, pone el ejemplo de cómo en una escuela, solo cómo se ordenaban en el comedor las diferentes comidas, solo cambiando el orden en el que se ponían en el buffet las comidas, cambiaba completamente la elección que hacían los niños. Y, por tanto, de ahí nació toda la investigación. Aquí encontramos nosotros el propósito, ese propósito que necesitábamos para el proyecto nuestro. Dijimos, vamos a intentar crear una red de conocimiento, de información y comunicación que nos sirva para orientar a la sociedad y a los propios miembros de Anvisa a tomar mejores decisiones en pro de la sostenibilidad y la calidad del servicio en materia de gestión hídrica. Y así llegamos a Smart Anvisa, un proyecto de varias etapas y dividido en múltiples componentes de proyecto, donde se analizan infraestructuras, procesos, negocio y personas. Podía haber empezado seguramente la presentación con esta imagen, pero consideraba que era mucho más valioso compartir con esta audiencia tan selecta las reflexiones previas que finalmente han desembocado en el proyecto. El proyecto de fase 1 que estamos ahora desplegando es el que se refleja esquemáticamente en la imagen y abarca 17 componentes de proyecto en todo el ciclo integral del agua, tanto en zona rural como urbana. Es decir, esa visión de sistemas que mejor hemos sabido reflejar en formato de proyecto y que para nosotros algo que era esencial era que si pensábamos en sistemas teníamos que pensar en el ciclo integral del agua. Por su mayor importancia, querría destacar el componente del proyecto número 1, que incluye la redacción de un plan de maestro de estrategia transformacional para Anvisa, que busca evitar reducir la digitalización a un mero despliegue masivo de dispositivos, abordar la gestión del cambio con las personas de la organización ab initio, revisar perfiles profesionales, redefinir puestos de trabajo del futuro, formas de interacción, programas de formación de todo el personal y planificar las actuaciones y modificaciones a introducir en el funcionamiento de la empresa. En Anvisa consideramos que la transformación requiere, como aparece ahí en la imagen superior derecha,
abordar estas tres dimensiones simultáneamente: personas, transformación cultural; tecnología, transformación digital; y empresa, transformación de negocio. En estas sencillas imágenes podéis observar una parte de lo que tratamos de buscar, ¿no?, con ese nuevo enfoque sistémico de la organización. En la imagen de arriba a la izquierda podemos ver que a día de hoy cada proceso del ciclo urbano del agua y, por extensión, cada área o departamento de explotación de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de Anvisa disponen de su propio SCADA, con su propia tecnología, fabricante, instalaciones y especificaciones. Al tratarse de sistemas independientes, que no se relacionan entre sí, se generan problemas de incompatibilidad. Lo que pretendemos es unificar bajo un único sistema mucho más eficiente el proyecto. En esta otra imagen, pues esta sería la realidad actual funcional en silos, pasar, como se observa en la imagen, de un esquema de sistemas disjuntos, aislados y modelos de datos dispares y múltiples redes, a un sistema único, uniforme y con una cultura de transversalidad, ¿no? En definitiva, lo que buscamos es acabar con los tradicionales silos que tanto lastran la competitividad de las organizaciones y crear una nueva cultura de transversalidad aportando valor de punta a punta. Por supuesto, el proyecto Smart Anvisa no se acaba en la primera etapa, sino que tiene también su proyecto ya de segunda etapa, que está reflejado en esa imagen de manera esquemática. Y lo más importante, y acabo como empecé, aquí aparecen las dos etapas que tenemos ya desarrolladas esquemáticamente, donde aparecen los elementos, las interrelaciones y el propósito. Esa visión de sistemas que siempre reiteraré, aunque me tildéis de pesado. Ya acabo. Como he tratado de exponer, en Anvisa tenemos la convicción de que las organizaciones no se transforman digitalmente si no lo hacen las personas. Creemos, en todo caso, que nosotros debemos saber construir una suma de inteligencias que nos decante la nueva relación entre las personas y las máquinas inteligentes a favor de las personas. Y ya simplemente, esta es la cuña publicitaria, si alguien tuviera interés en estas filosofías y en acompañarnos, hay abierta una convocatoria hasta el 14 de octubre para contratar nuevos profesionales que nos ayuden en esta aventura. Eskerrik asko guztioi.